Tenía 18 años y estaba embarazada. Mi novio también tenía 18. No teníamos dinero ni a dónde ir, y la única opción que nos quedaba era mi mamá. Ella me tuvo a los 17, así que en ese momento tenía 35. Siempre fuimos muy cercanas, más que madre e hija. Parecíamos amigas. Vivíamos en una casa grande, de mis abuelos, una casa antigua, con patio amplio, y en la azotea había cuartos. Ahí fue donde, después de rogarle, nos dejó vivir. Subimos nuestras pocas cosas, una cama, unas cajas, ropa, y yo de verdad creí que todo iba a mejorar. Al principio, todo parecía estar bien. Mi novio trabajaba en un taller, ganaba poco, pero al menos lo intentaba. Se levantaba temprano, salía y regresaba cansado, con historias de entrevistas, de promesas, de ya casi. Y yo quería creerle. Mi mamá nos apoyaba, nos daba de comer, nos ayudaba con lo que podía. Y yo sentía que, dentro de todo, las cosas podían salir adelante. Pero poco a poco, empecé a notar cosas. Por las noches, él bajaba. Decía que iba por agua, que iba al baño, que iba a la tienda. A veces decía que iba al Oxxo, aunque fuera tarde, pero tardaba. A veces demasiado. Al principio pensé que era normal, que necesitaba despejarse, que estaba estresado, pero había algo que no me dejaba tranquila. Y lo peor es que yo lo sabía, lo sentía, esa incomodidad, esa sensación de que algo no estaba bien, pero decidí ignorarlo, porque no quería problemas, porque estaba embarazada, porque necesitaba que todo funcionara. Con el tiempo, ya no era solo eso. Mi mamá empezó a cambiar, se arreglaba más, se maquillaba, incluso cuando no salía, se vestía diferente, y con él era distinta. Le sonreía más, le preguntaba cosas que antes no le importaban, le prestaba atención de una forma que no podía explicar, pero que me incomodaba. Había miradas, pequeñas, pero suficientes, silencios, momentos raros que desaparecían en cuanto yo entraba. Y entonces empecé a notar otra cosa. Ya no era que él bajara, era que tardaba en subir, como si no quisiera regresar, como si abajo hubiera algo más importante que yo. Ahí fue cuando dejé de ignorarlo. Una noche decidí bajar sin hacer ruido. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Caminé despacio, descalza, con el corazón latiendo fuerte. Cada paso me pesaba. Y entonces escuché algo. No necesité ver mucho. No necesitaba explicaciones. En ese momento entendí todo. Sentí como algo se rompía dentro de mí, como si todo lo que creía se cayera en un segundo. Subí, respiré, intenté calmarme, pero no pude. Y cuando él regresó, lo enfrenté. No hubo excusas que valieran. No hubo palabras suficientes. No hubo forma de arreglarlo. Lo corrí, esa misma noche, y con mi mamá. Ya nada volvió a ser igual. La casa se volvió fría, silenciosa, pesada. Nos hablábamos, pero ya no era lo mismo. Pasaron los meses. Tuve a mi hijo, y la vida siguió. Con el tiempo, decidí perdonarla, pero no por amor, no por comprensión, sino por necesidad, porque dependía de ella, porque necesitaba apoyo, porque no tenía otra opción. Así que hice lo que muchas veces pasa. Seguí como si nada, hasta que un día, meses después, noté algo raro. Mi mamá se estaba poniendo una faja, intentando apretarse el cuerpo, cubrir algo, ocultarlo. La observé en silencio, sin decir nada, y en ese momento todo volvió a caer, porque entendí que no había sido solo una traición, había sido algo más, algo que ahora ya no se podía esconder, porque esa traición tuvo una consecuencia, y no solo fui yo la que terminó pagando el precio.
Porque ahora, mi hijo, de apenas 3 meses, iba a tener un hermano, y no era una coincidencia, porque el padre de ese niño no era ningún extraño, porque la misma persona había destruido todo 2 veces, y en esa casa ya no sabía quién era la hija y quién había ocupado su lugar. Y esto no es lo peor que puede pasar. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete.